porque Dios la llamó, porque Dios la vio. No he empezado con el mensaje, pero quería hacer esta introducción de esta manera. Y el Señor esta mañana pues me ha dado el privilegio por su misericordia, por su gracia, de poder compartir con ustedes una palabra que Él puso en mi corazón. Sabe que cuando venía entrando, lo primero que sentí fue la presencia del Señor en este lugar. Porque sé que las mujeres que estaban acá, en el buen sentido de la palabra, estaban adorando al Señor. Y de verdad que lo estaban haciendo, lo estaban viviendo, se estaban metiendo en la letra de la alabanza. Y cuando es así, los cielos se abren a favor nuestro. ¿Cuántos creen eso? Cuando usted busca al Señor, los cielos se van a abrir a favor de su vida, a favor de su casa, a favor de sus hijos, porque la bendición que usted lleva alcanza a su generación, alcanza a sus hijos. Qué bendición esta mañana de verlas guapas, elegantes, qué lindas que están acá. No importa las circunstancias, los problemas que usted tenga, pero de este lugar no se va a ir igual como vino. Se lo aseguro y se lo garantizo en el nombre del Señor, porque Él es poderoso para hacer que cambien las cosas. Gloria a Dios. Una madre vista por Dios. Así es el tema de esta mañana. El sufrimiento de una madre. Suele suceder que en este día de la madre celebramos a mujeres fuertes, valientes y llenas de amor. Suele suceder eso. Pero esta mañana Dios cambió algo muy importante que sé que va a ser de bendición a su vida. Pero también Él quiso que recordáramos que muchas madres han tenido que llorar en silencio, luchar contra el abandono, la necesidad, el engaño, la injusticia, el rechazo y temor de sus hijos o por sus hijos. ¿Sabe que la Biblia nos presenta la historia de una mujer que poco se habla de ella? Suele suceder que siempre hablamos de Esther, de Ruth, de Noemí, de esas mujeres que hicieron grandes hazañas con su fe, le creyeron a Dios. Pero fíjense que el enfoque que le voy a dar esta mañana a las mamitas es muy diferente y usted se va a identificar. Porque sé que Dios le va a hablar a su vida, así como me ha hablado a mí, le va a hablar a usted. Esto se cree por fe. Y yo estoy creyendo que usted va a recibir esta mañana una palabra de parte del Señor. Y de esa mujer que le vengo a hablar en esta mañana se llama Agar. Quiero que vaya a su Biblia y busque en Génesis capítulo 16. Versículo del 1 al 6. Mi mensaje va a estar enfocado en esta cita, pero también en Génesis 21 y en algunos textos que solo se los voy a mencionar porque no puedo estar teniendo una lectura larga, pero vamos a leer la palabra del Señor. Génesis 16, del 1 al 6, dice de la manera siguiente: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ni lento ni perezoso, ¿verdad? ¿Cómo la ve? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido.
Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Quién miraba con desprecio a su señora? Agar. Y bueno, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y el 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Cierren un momentito sus ojos, vamos a orar por la palabra. Señor, en esta mañana damos gracias, Padre, por esta lectura de su palabra. Creemos con todo el corazón, Señor, que al leer su palabra usted nos habla, usted nos da dirección, nos da sabiduría. Y en esta hora, Espíritu Santo, sea usted tomando el control de mi boca, de mis pensamientos. Sea usted, Espíritu Santo, hablando a través de mi boca. Que la unción del Espíritu venga en esta hora y me empiece a ministrar el corazón de sus hijas también en esta mañana. Espíritu Santo, llegue a donde yo no puedo llegar, a esa necesidad, a ese corazón triste, a ese corazón confundido. Espíritu Santo, que usted sea ministrando esta mañana el corazón de sus hijas. Oro que nos hable a través de su palabra, que nuestro corazón esté atento, dispuesto, Señor, que nuestros oídos y nuestros ojos espirituales se puedan abrir en esta mañana, Señor, para poder tener una visión más amplia y estar atentos, Señor, a la palabra que usted trae en esta mañana para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como acabamos de leer, ¿verdad? Esa lectura en la palabra del Señor acerca de, ahí hay 3 personajes: Abraham, Sara y Agar. Pero quería decirle que el Señor ya le había dado a Abraham y a Sara una promesa, y el Señor la iba a cumplir. Y según leímos en la Escritura, Abraham tenía 10 años después que Dios le dio esa promesa. No miraba claro, ¿verdad? Un hijo. Pero eso no significa que Dios no le iba a dar ese hijo o no le iba a cumplir esa promesa. Yo no sé cuántas mujeres que están aquí aquí esta mañana, Dios ya le dio una promesa hace mucho tiempo atrás, pero esa promesa no la ha recibido o esa respuesta no ha llegado a su vida. Pero no significa que Dios no va a cumplir lo que le dijo a usted y a mí. El Señor muchas veces tarda, pero la promesa se cumple, porque se cumple, porque Dios no es mentiroso. Él cumple su palabra, Él cumple lo que dice, porque Él es un Dios de pactos. Y el Señor nos cumple. Y quería comenzar de esta manera, porque quería decirle que cuando uno tiene una promesa de parte de Dios, uno debe de estar seguro que el Señor la cumplirá. Usted tiene que estar segura. Ay, pero mire, hermana Silvia, yo tengo tantos años que no recibo nada. Tengo tantos años que no veo claro. Mi situación en mi casa no cambia. Pero usted no se ha puesto a pensar por qué no cambia, por qué se ha tardado.
Entonces, las mujeres muchas veces tomamos decisiones que no van con el propósito de Dios, porque llega la desesperación, porque llega la desconfianza, la duda. Cuando Dios nos ha dicho, yo estaré contigo todos los días, no te dejaré ni te desampararé. Y si Dios lo dice en su palabra, es porque así es y yo lo creo. La palabra del Señor a mí no me dice que no van a llegar cosas negativas, que solo vamos a vivir como un lecho de rosa. No, no, no. Es que Dios nos mantiene siempre en un proceso, porque Él quiere cumplir un propósito y un plan perfecto que ha trazado en su vida y en la mía. Pero eso no significa que usted no va a pasar por desiertos. Eso no significa que humanamente usted puede llegar a tomar decisiones equivocadas, decisiones donde el Espíritu no le ha dicho que usted las tome y usted sin embargo las toma porque llega la duda, la desesperación. Y cuando llega a eso, ¿qué se hace? Uno se empieza a alejar del Señor y empieza a tomar decisiones carnales, decisiones en las cuales Dios no le ha dicho que las tome, pero sin embargo, conociendo la palabra, conociendo esa promesa que Dios nos dio un día, tomamos decisiones equivocadas. Y esto le pasó a Abraham y a Sara. Tomó una decisión equivocada. Aunque en ese tiempo era permitido que Abraham se pudiera acostar con su sierva, pero en ese tiempo ya no es permitido. Claro, en ese tiempo Abraham ni lo pensó dos veces, ¿verdad? Fue bien buzo Abraham. Pero no se daban cuenta ellos dos como pareja que habían tomado una decisión equivocada, una decisión donde iba a crear una división, problemas, tantas cosas por haber tomado una decisión de esa forma. Y sabe, la Biblia nos presenta la historia de Agar, una mujer que sufrió mucho, una mujer que no era famosa, una mujer que no tenía privilegios. Era una mujer egipcia, esclava, sierva de Sara. No era famosa. Agar no era famosa. Y sabe, también Agar no era famosa. Aquí corrijo, yo dije Sara. Agar no era famosa. Era una mujer humillada, rechazada, enviada al desierto junto con su hijo Ismael. Agar significa errante. Así es que no le vaya a poner así ese nombre a ninguno de sus hijos. Y bueno, una madre expulsada al desierto, una mujer herida, pero sin embargo Dios la vio. Y esto me encanta de esta historia, porque nos va a enseñar que aún cuando usted se siente abandonada, cuando usted siente dolor, Dios está ahí, la está viendo. Él no está ignorando su dolor ni su sufrimiento. Él pudo ver a Agar y se le reveló. ¿Y sabe a dónde se le reveló? No se le reveló en la iglesia, se le reveló en el desierto. Y cuando hay un desierto, bíblicamente un desierto es sufrimiento, dolor, soledad, tristeza, abandono. Eso significa el desierto. La historia de Agar nos enseña que Dios no abandona a las madres que sufren.
Por si usted llegó a pensar en algún momento que Dios le abandonó, esta mañana usted está en el mejor lugar. Esta mañana Dios le está hablando a su corazón y a su vida y le está diciendo: hija, yo estoy contigo. Yo estoy a tu lado. He estado siempre en ese dolor, en ese sufrimiento. Yo te he visto. Y últimamente el Señor ha puesto en mí que aunque nosotros no veamos al Señor, pero lo sentimos. Y debemos de caminar con esa fe firme. Mujeres de Dios, madres de Dios, ustedes juegan un papel muy importante, no solamente para sus hijos, no solamente para su esposo, no solamente para aquel hombre que la abandonó. Usted juega un papel muy importante para Dios de los cielos. Porque ustedes son hijas de un rey y Él las va a seguir amando incondicionalmente. Pero usted tiene que creer esa palabra. Yo sí me la creo. Por eso se la comparto en esta mañana. No soy una mujer imperfecta. Tengo mis errores. Tengo mi carácter como usted también. Pero sobre todo eso, el amor de Dios está allí siempre para llenarnos, para abrazarnos, para sentirnos amadas por Él. Y yo, ¿por qué no lo siento? Porque usted simplemente se ha alejado de su presencia. Simplemente usted se ha alejado de esa relación íntima que tiene con Él o que tenía antes, pero que este día usted la va a recuperar. En el nombre de Jesús se lo digo. Usted va a recuperar esa relación íntima que tenía antes con el Señor. Porque déjeme decirle que como madres sí nos llegamos a cansar, nos agotamos, sentimos dolor, ya no tenemos fuerzas. Pero Dios puede sostener a una mujer, a una madre, aún en el desierto. Dios escucha el clamor de una madre. ¿Cuántos creen eso? Porque en medio de su sufrimiento, Dios se le reveló a Agar. Mire qué importante, que Dios se nos revele, que el ángel del Señor le diga a Agar: ¿y tú qué haces aquí? Vete de regreso a donde tu señora y sé sumisa. Creo que para ella no era fácil, pues ya la habían echado de la casa. Ya la había afligido la Sara. La empezó a afligir, la empezó a desesperar. Y lo primero que Agar hizo fue huir. Y a veces así somos. En medio de los problemas huimos. Cuando tenemos a un Dios poderoso, a un Dios de promesas. Pero el primer paso que damos es huir de los problemas, en vez de quedarnos y no movernos, sabiendo quién nos sostiene, sabiendo que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, dice la Escritura. Y ese es el gran problema o el gran detalle de Agar. El dolor de una madre rechazada. ¿Cuántas mujeres están aquí que han sido abandonadas, rechazadas por el esposo, por los hijos? Pero Dios te ve. Dios no te ha dejado. Dios te sigue amando. Dios te sigue esperando con sus brazos abiertos. Dios está aquí para decirte: tú eres mi hija, tú eres la niña de mis ojos. Yo estoy aquí para levantarte, para restaurarte, para usarte, porque tengo un plan, un propósito, y no lo has visto porque has vivido alejada de mi presencia. Y ahora el Señor viene a darnos una nueva oportunidad para levantarnos, para seguirle creyendo a Él y a sus promesas. Agar sufrió, pero huyó al desierto. El desierto
en la Biblia representa prueba, representa sufrimiento. Agar no huía solo porque Sara la intimidaba y la afligía. ¿Sabe también por qué huyó Agar? Por el dolor que sentía en su corazón. Eso a ella le apuró tremendamente en su corazón huir. Y se dio cuenta que donde ella fue a huir, no estaba la respuesta, pero sin embargo Dios tuvo misericordia de Agar y la escuchó. No solo la vio, también la escuchó. Muchas veces usted ha clamado por sus hijos, por su esposo, que regrese, que Dios lo cambie. No sé cuántas lágrimas como madre, como esposa, usted ha derramado delante de Dios y hasta ahora usted no ha visto claro, pero Dios sí ha visto sus lágrimas y su clamor. Y el Señor, va a llegar el momento en que Dios le levantará, le responderá, la sacará de ese desierto y la llevará a un lugar donde usted se va a reír y va a decir: y esto era lo que yo estaba pasando, y por eso, Señor, tú me trajiste, porque primero me estabas preparando, porque Dios no la puede llevar ni levantar a un lugar sin que usted sea preparada antes. Porque las cosas de Dios así funcionan. No funcionan a nuestra manera. Muchas madres hoy también sufren abandono, desprecio, cargas emocionales. El Señor me hacía sentir eso. Luchas familiares. Le pueden decir que Dios no ignora el dolor de una madre. Yo le digo esta mañana, jamás Dios va a ignorar su dolor. Jamás Dios va a ignorar su sufrimiento. Jamás. Nunca. Aunque Agar era esclava y extranjera, Dios la vio. Dios la ha visto a usted, por eso está acá. Por eso el Señor la trajo. Y quizás muchas de ustedes no tenían deseo de venir hoy o de estar aquí a escuchar la palabra, pero el Espíritu puso en sus corazones traerlas esta mañana a este lugar, porque Dios tenía una palabra para sus vidas. Porque Dios quiere que esta mañana usted salga de este lugar renovada, con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos, que luche, pero no sola, sino al lado de su Dios, para que usted vea una respuesta, para que usted vea algo en su vida, en su casa, en sus hijos. Tiene que ser una mujer de fe y una mujer perseverante hasta que vea su respuesta. No se cansen, no se desanime, sigan adelante, porque Dios les espera siempre. Dios está con nosotras. Dios ve el sufrimiento de una madre. Génesis 16:13 narra el momento en que Agar, huyendo de Sarai, experimentó la revelación de Dios en el desierto. Mire qué hermoso. La verdad que a veces en los peores momentos, en el peor dolor que usted tenga, si usted se pone a adorar al Señor en ese momento, va a sacar la mejor adoración de toda su alma para Dios. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Consolarla, fortalecerla, y en medio de ese dolor va a traer paz a su corazón, va a traer tranquilidad en medio de la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque aún en medio del sufrimiento usted decidió adorar al Señor. Usted decide seguirle sirviendo al Señor. Usted decide serle fiel a Él. Cuando somos fieles al Señor, entonces
entonces Dios le va a mostrar lo que tiene para su vida, para su casa, para sus hijos, para su familia. Yo siempre he dicho algo y lo voy a sostener. Cuando una mujer en casa se levanta, una mujer de oración, los hijos, el esposo, la familia reciben bendición. Porque de algo estoy segura, que Dios escucha las oraciones y el clamor de una madre. Muchas veces los hijos no se dan cuenta que Dios los guarda, los protege, que son tan bendecidos porque hay una mujer que dobla rodillas cada día. Hay una mujer que bendice a los hijos en oración. Hay una mujer que clama. Hay una mujer que le dice a Dios: Señor, bendigo a mi generación, bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposo, bendigo a mi familia. Y esas oraciones Dios las escucha. No importa los fracasos y los errores que usted haya cometido, pero si usted decide levantarse y confiar en Dios y decirle: Señor, yo pongo en tus manos mis hijos, pongo en tus manos su presente, su futuro, pongo en tus manos, yo te los consagro, yo quiero verlos sirviendo siempre, porque es la mejor herencia que yo les voy a dejar cuando yo parta, tu presencia. La mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos es amar al Señor, servirle a Dios, adorar al Señor. Yo no estoy diciendo que no le puede dejar herencias materiales. Claro que sí se las puede dejar. Pero la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos es el camino del Señor. Porque aun cuando fuere viejo no se va a apartar del camino de Dios. Va a saber a dónde radica la bendición, las decisiones que tome. Va a saber ese hijo qué va a hacer a través de la palabra, porque el Espíritu le va a guiar, le va a enseñar, no le va a permitir que fracase. Porque tiene a Cristo en su corazón, porque tiene la palabra, porque tiene al Espíritu que mora en su vida. A veces perdemos de vista eso y le damos más importancia a lo material. Pero lo más importante como madres para nuestros hijos es lo espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque la Escritura nos enseña que lo demás viene por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando usted cree esa palabra y hace lo que dice la palabra, entonces usted ve un resultado. Entonces usted se apasiona. Entonces usted empieza a amar a Dios. Y cuando amamos a Dios, le somos fieles. No importando lo que pase. Aunque Agar era esclava y extranjera, Dios la vio. No se olvide de eso. Dios conoce sus lágrimas, sus oraciones, sus preocupaciones por sus hijos. Él conoce su dolor. Y no es que lo ignore. Es que muchas veces Él está trabajando en silencio y quiere ver cuáles son sus acciones y sus decisiones. Por eso a veces Dios se tarda, pero no significa que Dios no pueda responder. Es que Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dios es fiel. Dios está siempre en las buenas y en las malas con sus hijos, con los que le buscan, con los que le aman. ¿Por qué le digo esto? Porque la Escritura nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Óigame, esa palabra yo la creo. Y cuando usted cree en una palabra, usted la agarra para su vida, usted la arrebata, usted la toma. Escuché que estaban cantando una alabanza esta mañana, valga la redundancia, el Ministerio de Alabanza, y cantaban una alabanza de Nancy Amancio, arrebato, vean.
arrebato todo lo que me pertenece, arrebato a mis hijos, arrebato las promesas, arrebata el futuro de sus hijos, arrebata ese cambio y esa transformación en la vida de su esposo. Así como canta, así como alaba, declare por la fe con su boca que usted arrebata esa transformación, ese cambio en la vida de su esposo, esa conversión. Es que mire, el problema a veces es de que nosotros leemos la palabra, la conocemos, pero muchas veces no la creemos, por eso no pasa nada. La Biblia nos enseña que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. La Biblia nos enseña en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se da cuenta que usted sabe bien ese texto, lo conoce súper bien. Pero ¿cuánto nosotros como madres tomamos ese texto y le decimos, Señor, si tu palabra dice eso, yo voy a ver un cambio en mi familia, yo voy a ver un cambio en mi matrimonio, yo voy a ver un cambio en mi relación con mis hijos? Señor, yo tomo esta palabra y por fe declaro que a partir de ahora, Señor, voy a ser diferente, voy a tomar una actitud diferente, porque hay una parte que usted y yo la tenemos que hacer, pero la otra la hace Dios. No todo lo va a hacer el Señor. Usted pídale al Señor si sus hijos tienen rencor, resentimiento, no le quieren hablar. Doble rodillas, dígale, Señor, dame gracia, dame favor, rompe todo espíritu de división en mi casa, Señor, que venga la armonía, que venga la unidad a mi hogar. Señor, rompe todo aquello que tú no plantaste en mi casa, en mi hogar, porque yo soy hija tuya y yo declaro, Señor, que tu reino, que tu gobierno está en mi casa. Está en mi hogar. Tú eres el que reinas aquí. No es Satanás. Échelo fuera de su casa y verá un cambio. Pero a veces no nos atrevemos a decirle eso a Dios. Por eso no pasa nada. Porque no nos levantamos como madre. Usted es importante para Dios. Por eso al inicio yo le decía que cuando una mujer se levanta en oración en su hogar, hay guerra con el enemigo, pero también hay victoria. Hay victoria. Habrá victoria cuando usted se levante a clamar, a arrebatar y a hacer propia la palabra de Dios en su corazón. Dios escuchó el clamor de una madre. Génesis 21. Agar lloraba por su hijo, pensando que moriría, pero Dios escuchó su voz y le mostró un pozo de agua. Mire, cuando yo leí esa parte en la escritura, en Génesis capítulo 21, versículos del 9 en adelante, el Señor me hizo sentir algo por ustedes y se los voy a compartir. Cuando Dios le abrió los ojos a Agar y le mostró que había un pozo con agua, el Señor le dice esta mañana que aquí está un pozo, aquí está su presencia, que toda necesidad que ha llegado a su vida, Él la llena hoy. Él pasa esas expectativas suyas que traía. Aquí está el pozo. ¿Y cuál es el pozo? Es que Dios está abriendo sus ojos espirituales. Es que usted está recibiendo una palabra de fortaleza, de restauración, de ánimo. Usted está recibiendo una palabra donde Dios le dice que no está sola. Donde su presencia usted la ha sentido esta mañana. Le pregunto, ¿cuánto tiempo usted no ha sentido la presencia de Dios? Pero sin embargo, la presencia de Dios está aquí.
para todos. Para todos, aquí está el pozo. Este es el lugar donde Dios le está hablando. Este es el lugar donde Dios quiere levantarla. Este es el lugar donde hay restauración. Este es el lugar donde Dios ha preparado para mostrarle lo que tiene para su vida como madre de sus hijos, para sus hijos, para su esposo, para su familia. Dios le mostró ese pozo a Agar, siendo una esclava. Si algo a mí me fascina de Dios es que no hace acepción de personas. El Señor así es de lindo. Agar lloraba, no tenía comida cuando la volvió a echar Abraham. Solo le dio pan y agua en un odre y tuvo que huir. ¿Sabe por qué? La primera vez cuando Agar regresó, cuando Agar huyó, es porque ya estaba encinta, estaba embarazada, pero el error de Agar es que cambió su actitud con su señora Sara y empezó a verla diferente, y eso no le gustó a Sara. Por eso ahí leímos en Génesis 16, del 1 al 6, cómo Abraham le dice a Sara: haz lo que tú quieras con ella. Y por eso huyó. Esa fue la primera vez, estaba encinta. Luego, allá cuando ella huyó, se le apareció el ángel y le dijo: ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? Regrésate, sé sumisa a tu señora. Estate ahí. Y ahí se estuvo, pero nació el bebé y todo. Resulta que el hijo de Agar empieza a burlarse de Isaac. Y cuando a Abraham le llega esa noticia, le dice a Agar, no, el mismo Abraham la echó a Agar con su hijo Ismael y solo le dio pan y un odre con agua. Y Agar se fue al desierto desconsolada, triste, con dolor, humillada totalmente, porque ella sabía que el hijo que había tenido era de Abraham. Y sabe que Dios allá le habló. Allá le habló el Señor y le mostró ese pozo, porque Agar, de decepcionada, dejó a su hijo bajo un arbusto y ella se fue porque no quería ver morir a su hijo. Y el hijo empezó a llorar y Agar también empezó a llorar. Y el Señor escuchó la voz de ese hijo, pero también escuchó el sufrimiento, las lágrimas de Agar. Entonces el Señor le habla en ese instante. Cuando sus fuerzas se acaban, vienen las del Señor. Cuando usted dice ya no puedo, entonces el poder de Dios viene y ¡pum!, la levanta, la restaura, la anima, le da visión, le da sabiduría, le da dirección, porque eso es lo que pasó en Agar. Dios le dio dirección. Una madre que recibió fuerzas para seguir. Génesis 21, levántate, alza al muchacho, le dice, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Lo dice Génesis 21 del 18 al 20. Fue tirador de arco Ismael, hijo de una esclava, de un hombre con promesa, de un hombre lleno de fe. Usted puede ver que Dios no hace acepción de personas. Dese cuenta cómo Dios escuchó las lágrimas de su madre y escuchó a su hijo. Eso significa que Dios tenía un propósito, no solo para Agar, sino también para su hijo Ismael. Mire qué sorprendente esto. No dude de sus hijos, porque Dios tiene un plan perfecto, un propósito para la vida de cada uno de sus hijos. Créale al Señor. Y voy concluyendo. Dios no solo consoló a Agar, le dio dirección, le dio fuerzas. Dios le mostró un pozo de agua en medio del desierto. Yo no sé cuál es el desierto que usted esté pasando en este momento, pero en ese desierto
Dios se le puede revelar en esta mañana. En ese sufrimiento, Dios le puede revelar lo que usted necesita. Porque Él ha visto su dolor, su sufrimiento, sus lágrimas. Lo único que usted tiene que hacer es creerle a Él. Y cuando usted le cree, usted verá la respuesta, las maravillas, la victoria que tanto usted necesitaba. Tenga paciencia, sígale creyendo a Dios. No tome decisiones que Dios no le ha dicho que tome. Manténgase firme, manténgase leal, manténgase fiel en el camino del Señor, porque a la larga quien va a salir ganando es usted y yo. Y el diablo va a salir burlado y se va a alejar totalmente de nuestras vidas. El pozo ya estaba ahí, Agar no lo veía por el dolor y el cansancio, pero Dios abrió sus ojos. ¿Cuántas madres en esta mañana han venido cansadas, con dolor, agotadas, que ya no quieren nada? Y Dios les ha hablado muchas veces a través de la palabra y no la han escuchado, porque se han enfocado en el sufrimiento y en el dolor, cuando Dios tiene un pozo lleno y te dice esta mañana: hija, ven, toma, bebe. Bebe de mi agua, bebe porque yo te voy a restaurar, bebe porque yo voy a cambiar a tus hijos, bebe porque yo voy a transformar el corazón de tu esposo, bebe porque yo te voy a levantar. ¿Recuerdas un día? Te lo dije y te lo vuelvo a recordar esta mañana. Un día yo te dije: hija, yo te voy a levantar, yo te voy a usar en tabernáculo de restauración, yo te voy a usar allá afuera, en tu trabajo, donde estudias, donde vives, porque me serás un instrumento útil. ¿A cuántos el Señor les ha dicho eso y han olvidado la palabra? ¿Por qué? Porque tomaron decisiones que no tenían que tomar y porque se apartaron de la presencia del Señor. Cuando una madre está agotada, Dios puede abrir sus ojos para ver la provisión o la respuesta que necesita. Dios abre caminos, trae ayuda, trae sabiduría, trae dirección, trae fortaleza. Dios restaura y levanta. ¿Cuántas la creen en esta mañana? Dios restaura y levanta. Dios restaura y levanta tu vida. Dios te hace andar en las alturas. Él es el que levanta tu cabeza en alto. Él es el que levanta tu frente en alto. ¿Cuántos creen eso? Tal vez hoy te sientas débil, pero Dios te dice: levántate. No te rindas. Estoy con tu hijo y tiene futuro en mis caminos. Levántate, no te rindas, mujer de Dios, madre de Dios, no te rindas. Levántate, porque tus hijos tienen un futuro en mis caminos. Sigue clamando por ellos. No los sueltes de tus oraciones, porque Dios hará en el momento preciso, en el momento que menos esperes. Dios levantará a tus hijos y Dios los hará brillar y serán una bendición y serán un instrumento en las manos del Señor. Madrecita que está aquí en esta mañana, tú eres de bendición. Eres una tremenda bendición y ni cuenta te has dado. Tú eres algo que pesa. Tú eres la niña de sus ojos. Tú eres la mujer que Dios eligió para formar una familia, para formar un hogar, para darte hijos benditos, hijos bendecidos, hijos que le sirven al Señor. Agar logró sacar adelante a su hijo y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco, dice Génesis 21:20. Mira el propósito. Dios le dijo a Ismael y a su madre y aún hasta Abraham que de Ismael iba a ser una gran nación.
¿Qué le parece? Ismael, que la madre iba a andar pensando que iba a ser una nación, que iba a ser una generación, que iba a bendecir, que Dios lo iba a usar. ¿Cuándo la mamá se le había cruzado eso por la mente? Por eso le digo que Dios tiene un futuro precioso para sus hijos. No los desechan, que se porten mal, ore por ellos. Usted es madre y ese papel nadie lo puede sustituir. Nadie. Madre solo es una. Mujeres, madre solo es una. Ame a sus hijos, ámelos. Agar no tuvo una vida fácil, pero siguió adelante. A Ismael en el desierto lo protegió, lo cuidó. ¿Y sabe qué? Luchó por él. Y Dios estuvo con su hijo. Dios está con usted, pero también Dios está con sus hijos. Dele un aplauso al Señor. Dios está con sus hijos. ¿Sabe qué? Una madre puede marcar el destino de sus hijos aún en medio de la dificultad. Aún en medio de la dificultad, usted como madre puede marcar el destino de sus hijos. No fue el lujo que sostuvo a Ismael, fue la perseverancia de una madre y la fidelidad de Dios. Agar nos enseña fe y perseverancia. Aunque pasó pruebas duras, siguió adelante cuidando a su hijo. Tú como madre eres un ejemplo de resistencia, entrega y amor incondicional. El amor de madre se parece al de Dios. ¿No es cierto que usted se sacrifica y da lo que puede y no le importa por sus hijos, hermanas? ¿Cuántas dicen amén a eso? Por eso eres un ejemplo de resistencia, entrega y amor incondicional. Te recuerdo, Agar fue rechazada, humillada, expulsada y afligida, pero también fue vista por Dios, escuchada por Dios, fortalecida por Dios. El desierto no destruyó a Agar. La presencia de Dios la sostuvo. ¿Qué te sostiene a ti en este tiempo como madre? No me responda. ¿Quién le está sosteniendo? ¿A dónde está su enfoque? ¿En quién está confiando? ¿Quién es su esperanza? La presencia de Dios tiene que ser el lugar indicado, porque esa es la que te va a sostener cada día. En este Día de la Madre podemos agradecer por cada mujer que como Agar ha seguido delante, aún en medio del desierto, pero nunca está fuera de la mirada de Dios. El desierto de una madre. Oiga, esto, grábeselo. Si usted no escuchó todo el sermón, grábese esto. El desierto de una madre puede convertirse en el lugar donde conoce más profundamente a Dios. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no,
Le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.